perdón, ya. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Así quería yo como más o menos la dinámica del pastor porque me parece que es muy enseñable. Puse en rojo lo que pues quiero que vayamos a aprender hoy. Quiero que veamos que así es el Señor. O sea, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. Así debería estar nuestra confianza siempre porque nosotros no deberíamos depender o no debemos depender de las circunstancias o las situaciones que pasan, sino que todo lo contrario, dependemos de Jesús, ¿no? Entonces quiero que vayamos mirando de a poco cómo el Señor quiere que sea explicado esto. Dice, lo primero que hay que entender es que estás plantado. Entonces dice, porque serás como árbol plantado. ¿Qué significa que estamos plantados? Significa que no crecimos solos, que pues para que una planta pues crezca y sea así, pues tuvo que ser plantada, tuvo que haber alguien que la plantó, que la puso allí, ¿no? No estamos aquí por casualidad, ¿no? No estamos plantados allí donde el Señor nos puso, no hemos pasado situaciones y no conocimos del Señor por casualidad. Este es el propósito de todo ser humano, ¿no? Conocer de Jesús y pues de ahí en adelante lo que el Señor quiere hacer con nosotros, pero ese siempre debe ser el propósito, estar con Jesús, conocerle, amarle, pero sobre todo creer y confiar en todo lo que Él nos está diciendo, ¿no? Alguien te plantó, lógicamente, sabemos que cuando hay un árbol, una flor, lo que sea, alguien tuvo que estar ahí para que fuese plantado, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, que alguien nos plantó y sabemos quién fue, ¿verdad? Alguien nos puso ahí. Alguien te sembró y te cuidó. Y pues vemos cómo Dios lo hace, ¿no? Tal vez para conocer del Señor tuvimos que pasar muchas cosas, tuvimos que pasar situaciones difíciles, pero y ahora también no significa que el conocer del Señor no significa que todo es perfecto, pero con Él todo es tan diferente, ¿verdad? Con Él el de pronto pasar cosas es completamente diferente porque ya sabemos que Él nos respalda y nos cuida siempre y cuando lógicamente esté bajo su voluntad, ¿no? Tu plantación fue estratégica. Ya vamos a ir mirando por qué. Dice, lo segundo que hay que entender es que estamos plantados junto a un río. Dice, junto a las aguas y junto a la corriente echará sus raíces. Te plantaron cerca de las aguas son vida. El agua representa a Jesús, ¿no? Jesús es quien nos da esa vida. Estamos plantados allí no por casualidad ni porque Dios nos quiso poner allí, porque Dios todo lo hace con un propósito. Tus raíces tocan el río. Aquí el río es una representación de Jesús, ¿no? Entonces, mientras nuestras raíces toquen el río, o sea, mientras nuestras raíces estén con Jesús, hay vida. Entonces, tienes vida por esas aguas, o sea, por Jesús. Y no tenemos solo vida, sino vida en abundancia. Esas aguas alimentan todo, nuestro ser, todo, siempre y cuando esas raíces estén echando hacia la corriente y es hacia ese río, ¿no? Porque si echamos las raíces a otro lado, pues ya sabemos cómo nos va a ir, ¿no? Ni siquiera tienes que esperar que llegue la lluvia, porque si estamos plantados junto a un río, pues siempre vamos a tener el agua que refresca, el agua que nos da vida, vamos a estar florecidos, vamos a estar bien siempre, siempre y cuando las raíces estén junto al río, porque estamos plantados junto al río. Dice, lo tercero que hay que entender es que hay un clima inevitable. Viene el calor y vienen años de sequía. Eso significa también que como hijos de Dios también debemos aprender a que hay situaciones complicadas, pero nosotros no nos movemos por esas cosas, sino no nos movemos por el clima, sino nos movemos es por Jesús.
Debemos entender eso, ¿no? Hay situaciones adversas. Eso no significa que como hijos de Dios no las pasemos. Es más, esto forma carácter. Cada vez que yo he aprendido que cada vez que yo paso una situación difícil, he venido creciendo un poquito más, me falta mucho, muchísimo, pero cada vez que he pasado una situación complicada, siento que la he tomado un poquito diferente y voy creciendo en el Señor, porque eso hace, el Señor quiere que formemos carácter. Lo que Él siempre nos dice es que va a estar con nosotros siempre sin importar nada, pero como un buen padre necesita que maduremos, necesita que crezcamos, necesita que nos plantemos y nos cimentemos de verdad y para eso lógicamente tenemos que pasar este tipo de cosas, pero siempre sabiendo que confiamos que el Señor está con nosotros, ¿no? Dice, no te plantaron donde no hay sequía. Claro que sí, así como hay árboles que echan raíces, en la hierba mala, así como hay plantas que pueden crecer en todo lo malo, pues así nosotros también nos plantaron pues, donde hay sequía, pues claro, estamos en ese crecimiento, pero eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que en medio de cualquier situación nosotros podamos florecer. Por eso el Señor nos dice que somos luz, porque donde quiera que estemos y donde quiera que lleguemos, eso es lo que tenemos que demostrar como hijos de Dios. En donde estás plantado vendrá frío. Así son las situaciones, o sea, ahorita vivimos una situación, digamos que como hijos de Dios sabemos que estas cosas van a pasar, pero a veces no, como que llegaron todo tan de repente que dijimos, o sea, tremendo las cosas como se ven afuera, pero eso también nos permitió ver a nuestro alrededor también con mayor amor y con mayor misericordia a los que están sin conocer de Jesús. Siempre nos hemos movido y el pastor siempre nos ha enseñado también a que debemos estar en constante aprendizaje, pero también para que los de afuera vean en nosotros el reflejo y seamos testimonios allá afuera. Pero ahora lo vemos más, ¿no? Vemos que la gente se angustia y vemos que nosotros como hijos de Dios tenemos esa paz y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento y a raíz de eso mucha gente ha querido, bueno, pues cómo es que están tan tranquilos con todas esas cosas que están pasando. Y es porque nuestra confianza está puesta en Jesús. Estamos expuestos a los cambios de clima. Esto significa que estamos eh, expuestos a recibir muchas cosas, ¿no? Pero vuelvo y repito y quiero ser muy enfática en esto y es que el Señor nos está acompañando siempre, sin importar la situación, vienen cambios y lo estamos viviendo, ¿no? Cambios allá afuera, pero sa- cuando tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, pues eso no nos debe afectar, ¿verdad? Ni los cambios de clima, ni el frío, ni la sequía, porque siempre debemos estar reverdecidos. Dice tempestades que a otros debilitan, mientras que afuera pasa toda la tempestad y la gente se angustia y la gente se debilita y mucha gente ha dicho, no, yo ya para qué quiero vivir si esto está terrible. Nosotros todo lo contrario, ¿verdad? Mientras que otros se debilitan, nosotros nos fortalecemos, nosotros eh, nos llenamos de más vida y de más fuerza porque sabemos que la palabra del Señor se está cumpliendo. También nos afana, lógicamente, por aquellos que no conocen, pero también nos da un gozo enorme de saber que el Señor llegará pronto y que vendrá por su iglesia y que todo lo que está escrito será cumplido. Dice, el que te implantó lo sabía muy bien. El Señor todo lo hace con un propósito y todo, lógicamente, Él es el Señor y todo lo tiene tan perfecto y tan bien escrito, tan bien sujetado que Él dice, el que te plantó lo sabe muy bien, Él sabe por qué nos ha puesto, dónde nos ha puesto, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Cuando uno eh, empieza a conocer del Señor y empieza a crecer en Él, empieza a ver cómo Él
de verdad trata nuestras vidas de una manera tan impresionante en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el sobre todo en el espiritual, pero en el emocional, en el económico, en todo vemos el reflejo del Señor y sabemos por qué nos plantó allí, empezamos a entender como sus hijos, no, ya no preguntarnos el por qué el Señor me hizo eso, no, sino el para qué. Ya empieza uno a ver las situaciones de otra manera porque empieza a verlo es a Él. Mientras uno no pierda a Jesús de su vista, todo está bien. Cuando nosotros miramos hacia afuera y miramos cómo está el clima, ahí sí la embarramos, porque ya perdimos la vista y apartamos la vista del Señor y cuando eso sucede, pues ya nos damos cuenta o sea, nos dejamos llevar por la situación. Cuando nosotros tenemos la mirada en Jesús, créanme que por más cosas que pasen, por más vientos que lleguen, por más tormentas que hayan, yo no voy a ver eso porque mi mirada está en Él. Pero el clima no es el que me da vida, ¿verdad? Como vimos anteriormente, el que me da vida, cuando echo raíces por donde tiene que ser, es Jesús. Entonces, Él es el agua, Él es el pan, Él es la vida, la palabra es todo. Entonces, recordemos eso, nosotros no nos dejamos llevar por las situaciones, sino por quien nos da vida. Si nos dejamos guiar por Jesús, todo cambia. Si nos dejamos cualquier mínima decisión, por mínima que sea, cuando la ponemos delante de Dios y si es de su agrado, créanme que todo va a salir bien, porque Dios tampoco deja a sus hijos en vergüenza. Entonces es caminar con el Señor. Recuerden echar raíces hacia el río. Lo último que uno tiene que entender es que el clima no interrumpe mi crecimiento. Por eso dice, su hoja estará verde y no dejará de dar fruto. Tú no creces por el clima, nosotros crecemos por el río. Si fuera por el clima, estaríamos dañados, rotos, secos, porque sin Jesús es así. Cuando nosotros dejamos de mirar a Jesús y sobre todo cuando nos apartamos de Él, pues lógicamente las adversidades van a llegar y van a golpear en nuestra vida, pero cuando estamos con Jesús, eso no pasa. Nosotros no crecemos por el clima, nosotros crecemos por las aguas del río. Ahí viene lo otro, tú creces por las aguas del río. Yo crezco porque Jesús así lo desea, yo crezco porque Jesús me acompaña, yo crezco porque Jesús, eso es lo que desea, que yo crezca, pero también no solo que crezca para mí y que sea egoísta y diga, no, yo crecí y yo soy el más espiritual, no, porque nosotros no estamos aquí para eso. Y ese ejemplo nos ha dado Jesús, ¿no? Sino de movernos, de decir, bueno, yo te permito crecer, pero quiero también que el crecimiento no lo guardes para ti, sino que lleves ese crecimiento y puedas dar ese fruto realmente a otros que lo necesitan. No eres parte de las estadísticas, nosotros no somos parte de todo lo de lo que pasa afuera, ¿no? Otra cosa, lógicamente, sí, que estamos enterados de lo que pasa y lógicamente cuando vemos tantas cosas, tal vez nos duele y nos quebrantamos porque lógicamente yo lo primero que pienso cuando veo tanta gente morir ahorita, digo, Dios, o sea que se está muriendo gente sin conocerte y eso a mí en lo profundo me duele y yo le digo, Señor, que no haya más gente muriendo sin conocerte porque ya sabemos para dónde se van, ya sabemos, entonces no hacemos parte de las estadísticas pero sin embargo pues también hay que estar orando constantemente por lo que está pasando. Tampoco nos hacemos los indiferentes, no, como yo soy hijo de Dios y yo ya estoy salvo, entonces no me importa a nadie, no, todo lo contrario. Nosotros somos hijos de Dios, pero Jesús nos dejó un ejemplo y hay que siempre seguir su ejemplo, es el ejemplo, el único ejemplo que debemos seguir es Él. Dice, no es porque eres de buen material, nosotros no estamos cimentados porque yo soy el chacho, yo mejor dicho, soy lo mejor de lo mejor, entonces no. Cuando nosotros, vuelvo y repito, perdemos la mirada de Jesús, todo empieza a ir mal, porque es así, porque nosotros no estamos allí porque somos fuertes, somos de buen material, sino porque Jesús es quien nos cobija, Jesús es quien nos da la vida, Jesús es quien por medio de esa agua y esa fuente de vida que es Él, eh, nos permite a través de esas raíces de verdad, pues crecer y ser de buen material, pero no porque nosotros lo seamos, sino porque Él así lo desea.
Vuelvo y repito, es porque estamos junto a ese río. Ese río representa a Jesús. O sea, mientras que estemos echando raíces en el río que es Él, todo irá perfecto, ni se nos afecta el clima, nos afecta las adversidades, nada, sino siempre y cuando Él esté a nuestro lado. No llegamos solos aquí, alguien nos plantó y pues yo le agradezco tanto a Dios todos los días porque desde que yo conocí de Él, todo en mi vida cambió, absolutamente todo y a veces veo atrás solamente para recordar lo que Jesús hizo por mí y es maravilloso, o sea, hablo por mí, pero sé que a todos nos ha pasado, porque miramos atrás y digo, Dios, o sea, sin ti no sería nada, sin ti no sé dónde estaría y contigo hoy lo tengo todo, absolutamente todo. No cambiaría absolutamente nada por llegar otra vez a donde estoy, a sus pies. Daría todo por si volver a pasar, lo volvería a hacer. Siempre a tomar esa decisión. Entonces ya viendo cómo pues aprendimos de esto. Entonces dice, nuestra fe no depende del clima, si hoy es bueno o es malo. Nuestra fe no se mueve porque nuestra fe no se mueve porque nuestra raíz toca las aguas del lugar en donde fuimos plantados. Nosotros celebramos el río y no el clima. Nosotros estamos siempre, siempre pensando en eso. O sea, Jesús nos ha permitido echar raíces, pero porque Él así lo ha deseado. Porque, porque si no fuese por Él, pues seríamos un árbol más, estaríamos secos y ahí sí el clima nos afectaría. Porque cuando es con Él todo, es esa simiente, Él es la roca, Él es todo. Entonces, nosotros celebramos el río más no el clima. No te enamores de las buenas temporadas, enamórate del río que es nuestra única temporada. Eso significa que nosotros no estamos pendientes de lo que, digamos, se mueve es lo único, porque es que cuando nosotros perdemos ese norte, ahí fallamos en todo. Por eso nosotros nos movemos por emociones o sea, nosotros nos movemos por Jesús siempre en todo. O sea, no hay nada en lo que Jesús no tenga que estar ahí cuando es en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en la relación con tus hermanos, en la relación con tu familia, en todo. Ayer, por ejemplo, veíamos con mi esposo que hablaban en las noticias que los matrimonios se han acabado más, o sea, o toman el matrimonio como una burla o no sé, como algo tan impropio, pero decíamos, o sea, qué diferente es tener un matrimonio, tener una familia, tener un hogar donde la simiente sea Jesús, porque a ti esas cosas no te afectan. Nosotros todo lo contrario, decíamos, estar casado es tan hermoso porque compartimos tantas cosas, pero siempre y cuando esté Jesús ahí, es lo mismo en tu familia, en tu trabajo, con las personas que te rodees. Si Jesús está en ti, la gente lo nota. Si Jesús está en ti, la gente lo ve. La gente te dice, "Uy, qué diferente te ves, qué diferente. No sé cómo en medio de la situación estás tan tranquilo. No, pues es que Jesús es quien me da esa tranquilidad y que yo estoy fuerte. El clima a mí no me mueve porque yo estoy cimentado en Jesús y las raíces que yo he hecho son porque Jesús es mi fuente de vida, es mi río, ¿no? Dice, el calor no puede secar el árbol, la ausencia del río sí. Si nosotros dejamos que las circunstancias nos muevan, si dejamos que todo eso nos afecte, estamos primero diciéndole a Dios que no confiamos en lo que Él nos ha dado como sus hijos. Entonces, ahí sí nos secamos, ahí sí pueden haber muchos problemas. En cambio, la ausencia o sea, la ausencia del río, en este caso, pues es Jesús, nos seca inmediatamente por dentro. Porque si Jesús no está constantemente con nosotros, pues lógicamente por dentro vamos a estar mal y se nos va a notar por fuera también, ¿verdad?
Dice, en invierno nuestra hoja sigue verde, la situación es mala y muchos lamentan, pero nuestra imagen refleja la vida, porque esa es la apariencia del plantado junto al río. Lo que les decía, cuando estamos con Jesús la gente lo ve y aunque dicen no, la situación es mala y se lamentan y eso mucha gente dice, pero ¿cómo pueden estar tan tranquilos? Y es simplemente porque nosotros estamos plantados junto al río, porque nosotros estamos con Jesús y de allí no nos movemos y eso nos da una apariencia diferente, inclusive en lo físico. La gente dice es que se te ve una tranquilidad, es que se te ve una paz. Claro, porque mi paz es mi luz, es mi río, es mi todo Jesús y cómo no voy a estar tranquilo si el dueño de todo me está protegiendo, el dueño de todo es quien me está guiando, o sea, ¿yo qué más puedo pedir? O sea, si Jesús está conmigo, lo tengo todo. Si Jesús no está conmigo, no tengo nada. Así de sencillo. Da su fruto a su tiempo. Eso también lo vemos en Salmos 1, ¿no? Dice, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y el fruto llega a su tiempo. Pero tampoco debemos quedarnos quietos esperando, no, que todo lo haga Dios. Nosotros también crezcamos, escudriñemos su palabra, aprendamos. Creo que la iglesia se está moviendo mucho ahorita y los pastores, al contrario de pronto de antes, no significa que ellos no trabajaran, todo lo contrario, todos los días creo que es una labor tan bella, pero también es súper, súper delicada en cuanto a que están respondiendo ante Dios por esas ovejitas, ¿no? Pero, o sea, ahorita he visto que los pastores han tenido muchísimo más trabajo porque los tiempos, lógicamente, y las circunstancias tuvieron que ser así, pero ha sido un mover de la iglesia hermoso, hermoso. O sea, yo he visto como la gente mucha gente se está transformando, está volteando otra vez sus ojos a Dios y quieren escuchar y quieren saber, tal vez sí, digamos que llegan con la motivación de no, y no, qué miedo, es que yo quiero sí, pero sea cual sea el motivo, desde que lleguen a los pies de Jesús, eso no importa, porque el conocerlo ya les va a cambiar, les va a ir cambiando, al igual que a nosotros, la mentalidad de dejar de tener miedo y eso, sino de saber de que dependemos simplemente de Él, ¿verdad? Dice el viento, la lluvia, la tormenta, solo demuestran lo bien plantado que está el árbol. Así es, porque si llegan vientos fuertes, si llega la lluvia, la tormenta, lo que sea, mientras que el árbol esté bien plantado, porque sé que cuando han visto esos árboles grandes, viejos, que tienen esas raíces súper enormes, esos árboles no les pasa nada, ¿verdad? De vez en cuando de pronto que sus hojitas se caen y eso, pero eso es normal porque es un proceso de crecimiento y es un proceso del árbol como tal, en su vitalidad. Pero sabemos que no se mueven de ahí. Entonces así tenemos que ser nosotros, o sea, ni el viento, ni la lluvia, ni la tormenta ni coronavirus, nada de esas cosas, porque a nosotros los hijos de Dios, nada de esas cosas nos competen porque nosotros ya tenemos vida, tenemos sanidad, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, entonces nada de esas cosas nos deben mover. Entonces, todos este tipo de cosas nos demuestran que tan bien plantados estamos, dónde estamos echando raíces y qué simiente tenemos. Entonces, aquí es donde nosotros como hijos de Dios demostramos realmente qué tan pegaditos de Jesús estamos. Eso no significa como alguna vez Carito nos compartía y todos lo hemos sentido en algún momento, pues que Dios, o sea, en algún momento digamos, o sea, Dios, ¿qué va a pasar? O sea, terrible para la gente que está afuera, pero también a veces nos asustamos en qué sentido, en que vemos como todo afuera se volvió nada por una cosa tan pequeña, ¿verdad? Pero entonces es cuando sabemos que Jesús está con nosotros y estamos plantados en Él, pues nada de esas cosas nos pueden mover. Entonces ahí es donde demostramos como hijos de Dios que tan plantados y que sobre todo que tan bien plantados estamos, ¿no? Aprendemos a valorar y agradecer que mis raíces tocan el río. Esto cuando yo pues prepara todo esto, como mi pastor dice siempre, al primero que cuando uno va a dar una enseñanza, una prédica, al primero que ministras a uno. Y es eso, aprender a valorar y agradecer en estos tiempos. Dios ha sido tan bueno, Dios es tan maravilloso porque
No ha faltado en nuestros hogares el alimento, no ha faltado el amor. Sé que sí, hay circunstancias y eso, pero nada de eso a nosotros nos ha tocado porque mis raíces tocan el río. Significa que cuando mis raíces tocan el río tengo agua, tengo vida, tengo mis raíces echan a lo largo porque Jesús está conmigo y hemos aprendido a valorar y agradecer. Siempre lo hacemos, pero creo que ahora lo hacemos más conscientes, realmente más conscientes, porque a veces nosotros tenemos la manía de convertir todo en eso, como en un hábito, pero no en un hábito sino como nos volvemos como loritos repetitivos. Ay, sí, gracias Señor por este día. No, pero no lo hacíamos tan conscientes como decir, Dios, gracias por todo. O sea, no me había dado cuenta tal vez en algún momento de todo lo que has hecho por mí, todo lo que o sea, todo lo que me das. Realmente, pues nosotros agradecemos todos los días por el alimento, por el tener un techo, por tener vida sobre todo, pero creo que ahora lo hacemos más conscientes y sabemos que es gracias a Jesús, porque Él es quien nos está dando vida. Siempre recuerden eso, mis raíces no echaron porque sí, no estoy dando fruto y no soy verde y no soy tan buen árbol, ni estoy tan bien plantado simplemente porque por mí o porque yo, mejor dicho, me sembré en un tipo de tierras que da bono, que está súper bien, sino todo lo contrario. Es por Jesús, es porque Él decidió que estuviéramos ahí pegaditos a Él, porque Él nos da su fuente, su agua, es nuestra fuente de vida y por eso estamos como estamos ahorita. Otros ven el azote del clima, otros ven el árbol tambalearse, pero lo que no pueden ver es que dentro del tronco está sucediendo vida. Cuando Jesús está dentro de nosotros, Él hace cosas maravillosas vuelvo y lo repito, la gente ve el azote del clima, ve las circunstancias, ve lo que está pasando afuera, otros lo ven de otra manera, pero todos no lo ven como algo bueno, sino como algo malo, pero nosotros podemos ver que dentro de nosotros crece en vida. Y no es para quedarnos con esto, sino todo lo contrario. Vuelvo y les digo, o sea, esto es porque Jesús quiere eso, Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos podamos estar allí con Él. Él desea eso y a eso nos mandó. Nosotros no podemos quedarnos con todo esto maravilloso que Él nos ha dado, sino que debemos compartirlo siempre en todo momento, con nuestros actos, con todo lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que publicamos, con lo que hacemos. En eso demostramos que somos también hijos de Dios. Cuando la gente a ti te ve diferente es porque de verdad Dios está ahí, porque nosotros, no por nada Jesús dijo que somos luz, no por nada estamos echando raíces, no por nada Él es quien nos acompaña, sino porque de verdad Él desea que como Él hizo cuando estuvo aquí, así desea Él que nosotros caminemos con amor y podamos ver al otro como lo vería Jesús. Entonces, no es simplemente que estemos dando vida por dentro y nos quedemos con todo eso ahí, sino que esas raíces crezcan y toquen a otros árboles, que esas raíces puedan extenderse y dar fruto. Eso es lo más importante también, porque cuando es sí muy importante que ese río nos dé esa fuente de vida, pero sé que Jesús no solo quiere eso. Entonces, pongámonos a pensar en eso. Dice, entonces ya para finalizar, dice, no dependemos del clima, sino dependemos del río. Siempre, no nos acordemos, no importa las circunstancias afuera, no importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, todo lo contrario, démonos cuenta de cuán bueno es Dios, de lo que ha hecho,